Consideremos los dispositivos representados en la figura. Para explicar su comportamiento, utilizaremos modelos idealizados de los elementos reales a los que representan. Vamos a fijarnos, en particular, en la dependencia con la temperatura de los parámetros característicos de los dispositivos y en la influencia que tiene la temperatura en su comportamiento. El primer elemento es una resistencia. La relación entre la corriente que la atraviesa y la tensión en sus extremos viene dada por la ley de Ohm. R representa el valor de la resistencia y muestra por lo general una cierta dependencia con la temperatura. En el caso que estamos contemplando, que es el de una resistencia metálica, puede expresarse de esta manera. En esta expresión, R sub 0 representa la resistencia a 0 grados centígrados. De modo que un polinomio refleja las desviaciones del valor de la resistencia para diferentes valores de la temperatura en grados centígrados. Esta dependencia de la resistencia con la temperatura permite construir un detector. Normalmente se utiliza el platino, por existir una relación muy precisa entre el valor de la resistencia y la temperatura. La dependencia en un RTD, Resistant Temperature Detector, es casi lineal. Si echamos un vistazo a los coeficientes que determinan la dependencia con la temperatura, vemos que el término lineal es dominante. La desviación con respecto a la temperatura tolerable en el estándar con el que se fabrican los RTDs de platino es de tan solo 0,25 grados centígrados a los 100 grados centígrados de temperatura. El RTD es un sensor pasivo. Es necesario excitarlo para obtener una respuesta en relación con la temperatura. Un circuito apropiado para ello es el puente de Wheatstone. Si el puente está equilibrado, la tensión en los nudos B y D es la misma, de modo que el galvanómetro situado entre dichos nudos no registra el paso de ninguna corriente. Esta circunstancia se dará únicamente si la razón entre las resistencias R1 y R2 coincide con la razón entre las resistencias R3 y Rx. O sea, que el valor de Rx viene dado por la siguiente expresión. Si no disponemos de medios para balancear el puente, esto es, si no hay un resistor variable que nos permita equilibrar las razones de resistencia en cada rama, estaremos operando en un régimen de puente fijo. Así, conocidos R1, R2 y R3, así como la tensión de la fuente V sub S, la tensión medida entre B y D está relacionada con la resistencia desconocida R sub X a través de esta expresión. En ella aparecen reflejados los divisores de tensión de la rama conocida y de la rama desconocida. Volvamos ahora al otro dispositivo. Se trata de un transistor bipolar de tipo NPN, que tiene la propiedad de que, estando polarizado a una intensidad de colector constante, la tensión base emisor es proporcional a la temperatura absoluta. Es lo que se llama un dispositivo con respuesta PETAT. Antes de continuar, pensemos que para mostrar el comportamiento dependiente de la temperatura de este dispositivo activo no hemos necesitado una señal de excitación. Ha hecho falta, no obstante, polarizarlo, ya que sin un aporte de energía que permita inyectar potencia en la señal, el dispositivo activo no funcionaría. En contraposición a esto, el RTD que vimos antes es un dispositivo pasivo. El cambio en las propiedades del sensor tiene lugar incluso en ausencia de señal externa, pero no es hasta que lo excitamos que somos capaces de notarlo. Para obtener una señal PETAT que al mismo tiempo sea independiente de los parámetros tecnológicos, recogidos en el término J sub S, que es la densidad de corriente de saturación, puede usarse un circuito que genere la diferencia entre las tensiones de base emisor de dos BJTs polarizados a diferente corriente de colector. Así, para el transistor Q sub 1 tenemos, mientras que para el Q sub 2 tendremos Q sub 2 y Q sub 3 representan transistores multiemisor, lo que permite realizar razones de área, en este caso K y M, suficientemente bien apareadas. La diferencia entre estas tensiones es independiente de los parámetros tecnológicos. Este principio de operación, mediante el cual puede generarse tanto una tensión PETAT como una corriente PETAT, permitió fabricar el primer sensor de temperatura totalmente integrado. Los transistores Q sub 1 y Q sub 2
aseguran que la corriente de colector de Q3 y Q4 sea la misma. Sin embargo, las áreas de emisor de Q3 y Q4 van a ser distintas. La razón de estas áreas de emisor de Q3 y Q4 es tal que A sub E3 es m veces A sub E4. La diferencia entre las tensiones de base emisor de Q3 y Q4 es precisamente V sub T. Esta V sub T es una tensión petat. La corriente que atraviesa todo el circuito es precisamente el doble de la que atraviesa la resistencia R, y si ésta no tiene una dependencia con la temperatura determinante, entonces, ¿qué es una corriente petat?